Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Última encuesta en Colombia, Gustavo Petro, 40%, Federico Gutiérrez, 24.9%, Rodolfo Hernández, 18%, Sergio Fajardo, 5%, más o menos, por ahí está la cosa en Colombia. Petro no ganaría en primera vuelta, pero genera un miedo en muchos sectores de Colombia por lo que pueda pasar si es que él gana. ¿Cómo la ves tú? Tenemos que comprender algunos elementos históricos y políticos que han permitido tener el panorama que hoy tenemos en Colombia. Primero cabe recordar el estallido social que ocurrió en el año 2019, el de 2021, y estos reclamos que fueron traducidos por parte de sectores que están inconformes con la política actual colombiana. Recordemos que Colombia es un país con unas diferencias, unas desigualdades sociales muy profundas, muy marcadas, y donde efectivamente la clase política actual no ha estado satisfaciendo estas demandas ciudadanas que se han visto ahondadas por la pandemia de la COVID-19. Recordemos, la pandemia ha generado unos impactos sociales, económicos muy profundos en América Latina, donde las desigualdades sociales, estructurales, económicas se han marcado. Y en ese sentido, Colombia se aproxima a estas elecciones con esta inconformidad social, pero también con un desgaste político por parte del uribismo. Pero también es cierto que Colombia, con gobiernos de centro derecha, de derecha, ha tenido crecimientos por sobre todos los países de la región, teniendo un problema de guerra de guerrillas, de terrorismo, de narcotráfico. Es decir, también es un lado que le pesa a la gente, que se va a enfrentar con una papeleta y podría decidir por cambiar de rumbo político. En el ámbito macroeconómico sí, pero es el mismo ejemplo que lo vimos con Chile, cuando hubo el estallido social. En el ámbito macroeconómico, efectivamente, nosotros te vas tapando la cabeza y vas desnudando los pies. Exactamente, vemos unos indicadores muy buenos. Vemos que, por ejemplo, Colombia es un líder innato que tiene altos índices de PIB. Efectivamente tiene unas excelentes alianzas comerciales, tiene una economía en general robusta y sólida. Sin embargo, si es que desagregamos factores, elementos sociales, elementos también de trabajo, recordemos que apenas 1 de 4 jóvenes tiene un acceso pleno al trabajo y el 10% de la población vive en condiciones de informalidad. Entonces, estos indicadores específicos sociales también son los que hoy por hoy nos presentan diferentes insatisfacciones con respecto específicamente a la clase política que ha gobernado en los últimos 20 años en Colombia. ¿Tú crees que podría decidirse la gente por todo el escenario que tú describes, Karen, en tomar esa decisión? No. En elegir a un presidente que tiene un historial como guerrillero del M-19, que fue sancionado cuando fue alcalde de Bogotá? Es su tercera elección. Sí, por el otro lado, como tú dices, está el desgaste del uribismo y de lo tradicional. En Colombia estas dos cosas se combinan y pueden terminar beneficiándolo a Petro. No necesariamente por estos antecedentes, por cómo está actualmente esta lectura política, va a ganar X o Y candidato. Recordemos que en una primera vuelta se necesita el 50% más 1 para que la candidatura gane en primera vuelta. En el caso y aparentemente Petro ya llegó al techo. Sí, Petro ya llegó al techo en su primera vuelta. Es muy difícil que él gane en primera vuelta. Tiene alrededor del 40% y lo más probable es que exista una segunda vuelta en Colombia. Pero ¿qué es lo que ocurre en las elecciones? Y eso es lo interesante también de la democracia. No necesariamente el que lidera la lid electoral en una primera vuelta gana en la segunda vuelta. Lo vimos en el caso ecuatoriano. 2018, Iván Duque en la primera vuelta 39%, Petro 25%, segunda vuelta Iván Duque 54,03%, Petro 41,77%. Es decir, si se mantiene la tendencia de ahora,
Petro tendría un techo de hasta el 41%. Exactamente, y ese techo es lo que a Petro le ha permitido impulsarse en una primera vuelta, hacer una campaña muy interesante, muy diversa, muy plural, pero es su techo que le marcará también, será su impedimento, su talón de Aquiles para la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque hay personas dentro del electorado que nunca votarían por Petro, y también hay un electorado muy marcado que se ha sembrado en estos meses una campaña de desprestigio donde efectivamente tienen miedo. Tienen un miedo legítimo frente a diferentes posturas que ha habido en las propuestas electorales, pero también que el uribismo ha construido en el imaginario social. En ese sentido, hay dos elementos que Petro ha anunciado que son los que más han generado este miedo. Primero, la democratización del territorio, y segundo, el perdón de todo lo que ha sido el conflicto, este perdón social. Entonces, esto ha generado que efectivamente se utilice por parte de determinados grupos, se construye en el imaginario social de que se va a expropiar tierras, de que efectivamente no se sabe qué pase con Colombia, que va a ser una Venezuela. Son las 8:30, estamos conversando con Karen Garzón Sherdek, ¿así? ¿Sí? Sherdek. Ella es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional SEC. Y Karen, qué gusto conversar contigo estos temas, y este próximo 29 de mayo los colombianos tendrán que elegir. Ahora, viendo quién es quién de los candidatos, bueno, se ha hablado mucho de Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, también de Federico Gutiérrez de la derecha, pero hay una sorpresa y se trata de Rodolfo Hernández, y que ha sido una sorpresa en estas elecciones presidenciales de Colombia, que incluso ha participado en un movimiento político que él mismo ha fundado y que los colombianos no sabían siquiera que existía. Pero cuéntame un poco qué podemos esperar de este personaje que, bueno, está tercero en las encuestas, ¿no? Lo curioso es que cuando el electorado está cansado de la clase política, busca respuestas y sus gobernantes no satisfacen a esta población, surgen estos outsiders. Entonces, efectivamente, Rodolfo Hernández es un outsider y ha sido denominado como el Trump colombiano. Es una persona, es un ingeniero civil que tiene mucho dinero, es acaudalado, y cuando él fue exalcalde en Bucaramanga, él donó su sueldo, dijo que no lo necesitaba, y esto en cierta forma da confianza al electorado al decir, bueno, no va a ocupar su cargo para robar. Este aspecto, este elemento es algo muy importante en las elecciones de Colombia, porque la gente, uno de los aspectos que más demanda es el tema de la corrupción. La gente está cansada de la corrupción. Y este capital político lo ha sabido aprovechar muy bien Rodolfo, quien pues ha subido en las encuestas, sobre todo en las últimas semanas, desplazando a Sergio Fajardo, alguien que ya tenía cierta experiencia en lo político, y por supuesto se ha presentado Rodolfo Hernández como alguien quien no tiene compromisos políticos. Y esto ha sido muy bien capitalizado por parte de él, junto con su binomio Merelen Castillo. Dentro de las propuestas he tenido la oportunidad de analizar los debates, las entrevistas de varias de las candidaturas. A mi criterio, pues Rodolfo Hernández no es alguien que propone soluciones reales, que maneja, que tiene una lectura real del país, sino es más bien un tema de actitud, populista, ¿no? Es un tema, claro, exactamente. Por eso fue alcalde de Bucaramanga y no terminó el periodo, porque le tocó renunciar por haber cometido excesos, digamos, acusado de agredir a un concejal, luego de hacer campaña política cuando estaba en funciones, y al final termina renunciando, agobiado por esos errores de carácter que más bien había cometido, ¿no? Ahora, tú dices una cosa que es bien importante, Karen, que es el outsider. ¿El outsider no era Fico? ¿No era Federico Gutiérrez? Este señor, el Donald Trump colombiano, Rodolfo Hernández, vendría a ser el segundo outsider en la corta campaña colombiana. Realmente Fico Gutiérrez es alguien que ha captado el electorado de centro derecha. Incluso hay quienes, claro, el uribismo está corriendo en estas elecciones con una candidatura propia,
y hay muchas personas que lo han relacionado con el uribismo. Entonces, si bien es cierto, en Colombia hay un electorado conservador que también tiene peso, y se ha hecho más a Federico Gutiérrez en estos comicios debido a la ausencia de la figura del uribismo. También es cierto que el uribismo, al ser una figura política que está tan desgastada, le está afectando también a Federico Gutiérrez en captar más electorado, sobre todo en la primera vuelta. No sabemos a ciencia cierta si es que Federico o Rodolfo pasen a la segunda vuelta. Parecería que a Rodolfo no le va a alcanzar finalmente, que su despegue se produjo muy tarde, que más o menos el Hervas colombiano. Es el Hervas colombiano, sobre todo por TikTok. Pero es tiktokero. Es tiktokero, ajá. Pero sobre todo, todo puede pasar. El Hervas colombiano, porque decían que Hervas 2 semanas más de campaña y llegaba segundo, claro. A la segunda vuelta, efectivamente. Entonces, sí, bueno, realmente tienen un empate técnico entre el segundo y el tercer candidato. Entonces, el día de las elecciones es cuando realmente se define y nosotros veremos quiénes, en este caso de los 2 candidatos, pasan a una segunda vuelta. Pero efectivamente, la gobernabilidad por parte de Petro, por parte de Federico o de Rodolfo, en caso de que ganen las elecciones, va a ser muy complicado. En el caso de Petro, porque efectivamente es un candidato de centro izquierda, recordemos, históricamente no ha ascendido al poder, precisamente a la presidencia de la República, una ideología política así. Y esto va a generar que, a pesar de que Pacto Histórico, que es el partido de Petro, tiene el mayor número tiene la bancada más grande, va a ser insuficiente para lograr una mayoría en el Congreso. Y lo propio ocurre con los otros 2 candidatos, tanto con Rodolfo como con Federico Gutiérrez. Rodolfo tiene apenas 2 asientos en el Congreso. Entonces, va a ser el tema de gobernanza una arista, un factor súper importante para cualquiera de las candidaturas que llegue a la presidencia. Son las 8:36, seguimos conversando con Karen Garzón, directora de Relaciones Internacionales de la UISEC. Ahora, Karen, hablando de a quién le convendría que gane para el Ecuador, ¿qué nos podías comentar? Bueno, yo soy fiel creyente. Es chistoso porque cuando ganó Lasso las elecciones en el 2017, tuve la oportunidad de que me entreviste un medio colombiano y me preguntó lo mismo. Me dijo, ¿quién, justo en segunda vuelta, me dijo, ¿quién le conviene que gane? Ajá, que gane las elecciones a Colombia. Y creo que es el mismo caso. Creo que cualquier candidatura, cualquier ideología, obviamente de diferente forma, es algo que no influenciaría tanto en las relaciones bilaterales con Ecuador. ¿Por qué? Porque Colombia es uno de nuestros principales socios, es un socio innato. El hecho de que compartamos frontera, de que seamos vecinos, hace que no se laceren las relaciones bilaterales. Ahora, el enfoque va a ser diferente. ¿En qué sentido? Si es que, por supuesto, gana un candidato de centro derecha, tiene dentro de su discurso un peso más importante el ámbito de seguridad. Si es que gana un candidato de izquierda, tiene mayor peso la integración regional, temas sociales. Entonces, sí va a variar ligeramente el enfoque, pero no va a haber un rompimiento de las relaciones bilaterales. No es algo catastrófico que gane X o Y ideología. Pero en un tema geopolítico más amplio sí cambiaría el mapa de pensamiento político. Por ejemplo, claro, pues Petro en Colombia, Castillo en Perú, Boric en Chile, podría volver Lula. Es decir, el mapa cambiaría. El mapa geopolítico sí, porque efectivamente vemos que hay una tendencia regional donde la izquierda está regresando. Ojo, no es la misma izquierda que nosotros vimos hace 10, 15 años con el socialismo del siglo XXI. Es una izquierda que en países como por ejemplo Chile se ha diferenciado de este socialismo del siglo XXI. Es una izquierda autoproclamada como plural, diversa, feminista, con una agenda que responde precisamente a estas necesidades
de grupos que nunca se han sentido representados en el poder. Entonces son diferentes tipos de izquierdas, no podemos generalizar o satanizar a la izquierda por malas experiencias pasadas, pero es una representación de estas luchas sociales en el caso chileno, y por supuesto la idea es que siempre a nuestro país vecino le vaya bien, que nosotros podamos fortalecer estas relaciones bilaterales, que podamos generar más acciones de manera conjunta, tenemos un serio problema como Ecuador en la frontera, entonces que de esta forma nosotros podamos generar acciones concretas y reales que nos permitan trabajar de manera conjunta entre los dos países en beneficio de ambas naciones. Vamos a ver qué pasa el domingo. Lo que parecería claro es que no va a, es que va a haber segunda vuelta. Ahí las cosas serán cuando el paciente, cuando el ciudadano, paciente de la democracia, se pare frente a la papeleta y tenga que decidir su futuro. Así que suerte a Colombia. Y gracias a ti, Karen Garzón, por habernos acompañado y explicarnos siempre de esta manera didáctica los temas internacionales. Muchas gracias, Milton, Verónica, es un gusto compartir con ustedes y con la audiencia de Radio Sucesos.